Quizás para algunos es desorden. Quizás para algunos es falta de reverencia. Así dijeron de David cuando llevaba el arca a Jerusalén. Dijeron, no, él está haciendo vilezas delante de la servidumbre. Pero es que el corazón de un adorador, de un verdadero adorador, nunca va a poder estar sin hacer lo que el Padre busca y lo que el Padre desea. ¿Y qué es lo que desea? Que le adoremos en espíritu y en verdad. Y los salmos nos invitan a danzar con gritos, con saltos, con palmas, y que todo lo que respire, no los oigo, y todo lo que respira, eso es. Dios quiere tener un rompimiento sobre esta casa aún más fuerte. Y la llave se llama adoración y alabanza. La adoración y la alabanza no tiene que ver con cantos suaves ni cantos rápidos. Se tiene que ver con entrar en el río profético. Y quizás ustedes vieron con un canto todo lo que podemos nosotros recibir y provocar como salmistas provocadores de la gloria de Dios. Y nosotros que somos parte también provocando que el río de Dios se extienda aún más y aún más y aún más. Así es que es una palabra profética que estoy trayendo para esta casa. Ustedes están buscando conquistar lo profético en este lugar. Y la llave se llama adoración y alabanza. No voy a predicar de adoración y alabanza, aunque mi espíritu salta por predicarlo. Pero quiero hablar un poco acerca del despertar profético. Y una de las cosas que pueden provocar un despertar profético en un lugar, en una vida, en una iglesia, es la adoración y la alabanza. Es la adoración, es poder permitir que el Espíritu Santo tome tu vida. Mira, yo danzo, yo salto, pero ya si yo no estoy bajo esa influencia del Espíritu Santo, me cuesta, no puedo hacerlo. Entonces eso es una danza en el Espíritu, una adoración en espíritu. Entonces sean ustedes dóciles a lo que Dios quiere hacer. Dejen la vergüenza para otras cosas. A veces nos perdemos momentos maravillosos porque estamos viendo al que está a la izquierda, al que está a la derecha. Y ¿sabes qué? Lo peor es que ni te están viendo. Y uno cree que lo están viendo. Y sé que Dios traerá cosas maravillosas. Yo quiero hablar un poquito acerca de despertar profético. Y más que una prédica, es una palabra para dejarla establecida sobre esta casa. Tuvimos una adoración, una alabanza profética en este momento y probablemente terminemos así, no lo sé, solo el Señor lo sabe. Pero la Biblia nos habla en Esdras 1:1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Esta palabra despertar viene del verbo ur, tanto en el hebreo antiguo como en el moderno. El significado es el mismo. También en el ugarítico, que era una lengua semítica en Siria que desapareció. Así es que en todas las lenguas hebreas, tanto antiguas como modernas, significa lo mismo. Y esa palabra despertar tiene varios significados, porque cuando viene el despertar a un lugar, a una vida, ¿qué es lo que va a pasar? No solamente es una cosa que va a pasar. Tal vez no podré predicar todo lo que acontece a través de un despertar profético, pero hablaré de algunas de ellas para que podamos entender un poquito el despertar. Dije antes, viene de la raíz ur. Vamos a hablar de algunos significados de la palabra despertar. Primero, y es lo más importante, abrir los ojos.
Dios nos creó con 5 sentidos naturales con los cuales tocamos el mundo externo. Pero si usted piensa entender lo espiritual o tocar a Dios en lo natural, ¿verdad que no lo va a ver? No lo va a tocar. No va a haber ángeles con ojos, con esos sentidos naturales. ¿Por qué? Porque estos 5 sentidos naturales están totalmente limitados y están puestos ¿para qué? Para lo visible. Pero hay 5 sentidos espirituales que Dios nos ha dado al hombre interior. ¿Y cuál es ese hombre interior? Al espíritu. ¿Y cuáles son esos 5 sentidos? Estamos hablando del oído, de también el olfato, que se da muchísimo a través del discernimiento, a través de la mente, de las emociones y de la voluntad interior, del oído. Ahora bien, ojo, oído, mente, emociones y voluntad. Entonces, al ser despertados estos sentidos espirituales en una vida, ¿qué es lo que comienza a acontecer? Sueños y visiones. Y comienza a caerse las escamas de los ojos. Yo sé que alguna gente tal vez hoy dijo: a mí este relajo si no me gusta. Es porque usted lo estaba viendo con ojos naturales. Pero si usted empezó a permitir que el Espíritu Santo le corriera el velo, usted empezó a ver lo que estaba pasando en este lugar. O sea, yo tenía un dilema en mi interior. Yo dije: Señor, sigo, enseño de adoración o de alabanza, pero ¿por qué? Porque yo podía ver el mover de Dios, podía ver lo que estaba pasando, pero eso no lo veo con ojos naturales. No es porque salten, no es porque dancen, no. Tiene que ver con una experiencia dada por el Espíritu, donde los ojos son abiertos y podemos entonces comenzar a tener visiones, sean con ojos abiertos o con ojos cerrados. El profeta Isaías hablaba de un despertar continuo, porque algunos de ustedes dirán: no, pero yo hace años recibí el bautismo del Espíritu Santo y bueno, ya desde entonces mis sentidos espirituales fueron activados. Pero nosotros aprendemos a través del profeta Isaías. Isaías 54 dice: Jehová el Señor me dio, escúchame bien, lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. ¿Cómo dice? Dios me dio lengua de sabios. ¿Para qué dice? Para saber hablar palabras al cansado. Ahora, ¿cómo vino esa lengua de sabio? Escúcheme bien. ¿Cómo vino esa boca de sabiduría para tener un consejo en su boca? Para tener una palabra sabia en su boca. Él dice entonces: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. O sea, Isaías reconocía que todos los días él tenía que tener un encuentro con Dios. Todos los días él tenía que buscar al Señor. ¿Y para qué lo iba a buscar? Para tener esa experiencia de despertar. Él sabía que su llamado era llevar palabras de ánimo, palabras de aliento, así como también los juicios de Dios. Pero él habla: yo tengo algo que Dios me ha entregado, parafraseándolo, y es que yo tengo lengua de sabio. Pero para poder tener esa lengua de sabio, yo todas las mañanas Dios despierta. O sea, ¿qué quiere decir? Sensibiliza mi oído para que oiga sabiduría, para que oiga como los sabios. Entonces eso es lo que comienza a pasar en nuestras vidas. Usted hoy probablemente algunos tuvieron un despertar. Probablemente alguien dijo: a mí me pasó algo cuando estaba saltando, cuando estaba danzando. O alguien que se quedó en la silla va a decir: a mí nunca me había pasado esto. Pero no quiere decir que eso va a marcar para todo el resto de su vida, sino que diariamente usted va a buscar una experiencia en el Espíritu que despierte aún más su vida en el Espíritu, de tal manera que la voz de Dios se volverá en su vida tan sensible y usted estará tan consciente de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque está despierto. Y qué lindo es, camino a la casa, camino al trabajo, en cualquier lugar.
Dios está hablando. Usted aprenda a amar la voz de Dios. Hay algo siempre, a veces me duermo y le digo: amo tu voz, amo tu persona, porque su voz, ¿qué representa? Lo que Él es, lo que hay en su mente y en su corazón. Pero a veces queremos solo oír lo que nos conviene. Y entonces cuando viene una palabra que no es lo que esperamos nosotros oír, reprendemos a Satanás. Pero Dios es un Dios tan bueno que Él nos estará hablando continuamente a nuestras vidas. Ese es el anhelo que Él tiene, hablarnos a cada momento. Pero también despertar tiene que ver con remover o despertar de un sueño natural. Zacarías había estado profetizando al pueblo de Israel, había tenido varias visiones, pero de pronto es como que él entró en un estado como de adormecimiento. ¿Cuántas veces nosotros como ministros también podemos entrar en un momento de adormecimiento? Entonces dice que Dios envía el ángel otra vez y dice en Zacarías 4:1: para seguir revelando su palabra para Israel, volvió el ángel que hablaba conmigo. ¿Y qué dice? Y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño. Entonces, usted que está escuchando esta palabra, prepárese para las próximas experiencias donde usted está bien dormido y de repente usted se despierta. No reprenda el insomnio. Es que el Espíritu de Dios está ahí y quiere hablar con usted, quiere traer una revelación. Entonces él había tenido ya varias visiones, pero de pronto cayó así como en un estado de estupor, adormecimiento, tal vez descanso, reposo. Y de pronto el ángel vuelve, pero no solamente permite que lo vea, sino que también lo despierta. ¿Y qué despertó? Su espíritu. Y él siguió teniendo otras visiones. ¿Y qué fue lo que Zacarías? Lo primero que Dios le muestra después de ese despertar es el fluir del aceite, el símbolo de la unción, la provisión divina. Entonces imagínese usted lo que iba a perderse en ese momento Zacarías si él no hubiese accedido al despertar de Dios. Cuando Dios quiere despertarte, no solamente es para verte activo, sino para que recibas visión, para que tengas una revelación. Él quiere mostrarle a usted lo que está por hacer. Y allá en el versículo 6, siempre del capítulo 4, Dios habla a Zacarías y le dice: Zacarías, esto no es de fuerzas, esto no es de ejércitos. Porque probablemente Zacarías es como: ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Y viene la palabra y dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué provoca el despertar espiritual? Una dependencia del Espíritu Santo. Una vez que tú despiertas, es como que te emocionas porque escuchaste la voz de Dios una vez y usted quiere volverla a oír otra vez y otra vez y otra vez. Y usted va a encontrar que siempre Dios le va a hablar, y Dios puede hablarnos de diferentes maneras. A nosotros en forma personal, puede usar a alguien para darnos una palabra. Aún cosas naturales Dios puede usarlas. ¿Cuántas veces vemos nosotros en la palabra a Dios usando cosas naturales para poder dar una palabra profética? El despertar entonces nos lleva a eso, a depender del Espíritu Santo y no a nuestros propios recursos. Porque hay gente que cuando hablamos de lo profético, lo primero que piensan es: ay, no, y si me ponen a profetizar, ¿qué voy a decir? Es que no depende de usted, no depende de sus fuerzas ni de su ingenio. Es si usted le permite al Espíritu Santo que fluya desde su interior. Y entonces usted será la boca de Dios. Usted podrá hablar lo que Dios quiere hablar a los hombres.
Pero a veces pensamos que eso solo está limitado para los pastores, para los profetas. Y quizás alguien diga acá, no, pero yo no soy profeta, yo no soy pastor. Es que Él quiere hablarle a todos aquellos que son sus hijos. A todos los que son nacidos de nuevo, Dios les ha entregado, nos ha entregado la capacidad de poder oír su voz, pero también de poder reconocerla. Dios despierta, dije antes, aún a los que están en el llamado. Por eso declaro que líderes, pastores, ministros de Dios, hoy volveremos a ser despertados. Hoy habrá ya empezó el despertar en este lugar. Otra de las palabras para despertar es la palabra despertar del sueño de los muertos. La Biblia dice que está escrito que una vez de la muerte, ¿qué dice? El juicio. O sea que no hay esperanza para el que se muere. Lo sabemos. ¿Cuántos están aquí? No hay esperanza para el que se muere. Entonces, la palabra nos revela entonces que lo contrario de poder estar aquí en esta tierra sin sueños y sin esperanza, eso se llama muerte espiritual. Eso es estar como muerto. Yo podría a todos preguntarle, ¿dónde esperas estar dentro de 10 años? Y es probable que alguien diga, no, yo creo que ya me habré muerto. Porque cuando tú no tienes visión, cuando no tienes revelación, tú estás pensando solamente en que tienes tantos años y que quizás te quedan tantos años para morir. Pero cuando tienes revelación, cuando tú tienes dirección del Espíritu Santo, ni siquiera te afectan los años que tengan, sea que seas un joven o sea que seas una persona adulta. Tú sabes que mientras estemos aquí en la tierra hay una labor todavía que hacer. Mientras el Espíritu dure dentro de nosotros, adoraremos el nombre de Dios y haremos que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, los que están muertos espiritualmente no tienen esperanza de nada. ¿Qué espera? No, yo nada. Pero ¿usted no espera algún milagro? No. Mucho le oré al Señor y no pasó nada. ¿Y qué si Dios nos quiera sorprender? Yo he visto milagros que oré por ellos por años. Por años. Y cuando llegó el día, yo dije, Señor, qué lindo eres. 20 años, 25 años. Y yo esperando. ¿Sabe que cuando nosotros comenzamos en el ministerio, mi esposo y yo comenzamos pues los dos, porque siempre Dios nos dijo que era un ministerio familiar? Y mi esposo me acompañaba, pero llegó un momento que me dijo, Nere, la nube se está moviendo y es tiempo de hacer dinero. Así es que él se empezó a trabajar y a trabajar y a trabajar, de tal manera que ya mi esposo vivía cansado. Él dormía poco, siempre se levantaba en la madrugada, se dormía muy noche. Y había veces que a mí me molestaba, porque a veces estábamos orando o adorando, yo lo miraba a él y le decía, estás haciendo cuenta, ¿verdad? No, es que fíjate que estaba pensando que fulano de tal me debe tanto y se me olvidó pasar cobrándole. Entonces, yo sentía que él estaba lejos de lo que Dios me había dicho que hiciera. Pero llegó un día, 13 años después, cuando nosotros comenzamos con ese grupo de personas, en poco tiempo eran 30 personas. Y todos decían, no, construyamos una iglesia, hagamos una iglesia, sin contar los niños y los jóvenes. Pero a mí Dios me dijo, es en familia. Yo dije, si mi esposo y mis hijos no están a mi lado, yo no voy a hacer nada. Así que yo seguí pues atendiendo invitaciones de otros lugares, de otras ciudades. Pero cuando llegó el momento, Dios le habló tanto a él. Y creo que Dios, a quien más lo movió a levantar la obra, fue a él. Y yo recuerdo que un día estábamos en una montaña que me habían invitado a predicar. Y por primera vez después que mi padre había muerto, yo lo vi llorar. Y yo dije, oh, mi esposo está quebrantado hoy. Y sabe que ese día, 13 años después de orar, yo lo vi llorar y oí la voz de Dios y me dijo,
él siempre pensó que yo quería solo su dinero. Pero hoy le estoy mostrando a él que yo soy el dueño del oro y de la plata, que yo lo que quiero de él es su corazón. Y comenzó un cambio pero tan radical en la vida de mi esposo, que volvimos nuevamente. Y ahí empezó nuestro hijo, nuestra hija. Bueno, el pequeño pues estaba tan pequeño que donde le dijéramos que fuera, pues tenía que ir. Y ya estábamos como familia integrados. Pero Dios había hecho una labor dentro de nosotros, de que el Señor despertó el espíritu de mi esposo. Y el despertar, ¿para qué se fue? O sea, yo vivía ayunando, orando, pero yo no tenía esa revelación de levantar una obra. Y Dios mandó un profeta y le dijo a él: levántame una obra, yo te voy a pagar bien. Porque nosotros no queríamos. Cada vez que llegaban profetas de oficio, le decían a mi esposo: ¿sabes qué dice el Señor? Que le vas a trabajar a tiempo completo. Y él decía: me pagará el Señor aunque sea $1,000. Porque $1,000, y le estoy hablando de hace 27 años, ¿sí? $1,000. Y cuando él ganaba $1,000 en el mes, él estaba mal. Entonces él dudaba que Dios le podía pagar $1,000. ¿Y sabe qué fue lo más tremendo? Le empezamos a servir al Señor, ni por $1,000 ni por $1, por nada. Porque Él había trabajado en nuestro espíritu. Ya Dios había despertado a mi esposo, había despertado a mis hijos. Y teníamos altares familiares, y así es como nace el Ministerio Sebaot. Pero pude yo esperar durante 13 años ese milagro. Nunca solté la esperanza, a pesar de que yo cada día que pasaba yo sentía a mi esposo más y más lejos de lo que Dios había hablado, del diseño que Dios había hablado. Compraba otro carro, luego otro carro, me ponía chofer. Yo no iba a los supermercados porque todo lo suplía. Entonces yo cada día lo miraba el corazón de él más lejos de lo que Dios había dicho. Pero ¿sabe usted que Dios nunca se olvida de lo que Él ha hablado? Yo creo que el Señor dijo: yo quiero que este hombre sienta la satisfacción de ser un empresario, de tal manera que cuando él llegue a levantar la iglesia, él pueda recordar que fue un hombre de éxito en lo empresarial, y que también puede serlo en lo ministerial. Y mi esposo siempre dice: la iglesia es una empresa. Hay pastores que se molestan por esto, pero sí, claro que sí. Entonces, qué hermoso es que usted haya recibido una palabra de hace tantos años, pero que usted no haya muerto a esa palabra. Pasaron 5 años, no, eso no se cumplió. Pasaron 10 años, no, eso no se cumplió. ¿Sabe que yo pasé 4 años donde la familia mía no llegaba a mi casa, la familia de él no llegaba a nuestra casa? Pero el día que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, la palabra que me dieron fue: y tu familia vendrá porque serás luz para ellos. O sea, para mí era imposible. Sí, mi madre hasta les decía: cuidadito se hacen de la religión de Nerea, me voy a enojar con ustedes, no vayan a la casa de ella. Y fue duro para mí, fui probada, pero decidí seguir al Señor. Y yo por 4 años seguí esperando la palabra de que sería luz para mi familia. Yo por 4 años seguí creyendo la palabra que Dios me dio el día que recibí el bautismo del Espíritu Santo, que mi familia me buscaría. Y el Señor puso en ese momento a orar por uno de mis hermanos. Y mientras yo oraba en lenguas, pues mi hijo Didier las interpretaba. Yo recuerdo que estábamos orando y yo empecé a hablar en lenguas, y él dice el Señor que el primero de sus hermanos que va a llegar es su hermano Freddy. Y desde ahí me dijo el Señor: toma una hora exacta para orar por él, porque este hombre será un gran hombre de Dios. Hoy él es pastor. A veces Dios tiene que traer un despertar, como los muertos, como que estuviésemos muertos, porque hemos nosotros dejado morir sueños, palabras proféticas, cosas en las que habíamos creído. Pero cuenta usted los años. Es que mire, Dios es tan perfecto. Dios le da una palabra a Abraham
Yo creo que Abraham creyó que al año siguiente se cumpliría y tuvo que esperar 25 años. ¿Cumplió Dios o no cumplió? Sí cumplió. Y eso es lo maravilloso de tener el Dios que tenemos. Él es fiel. Entonces, que esta noche usted pueda dejar que Dios despierte todo lo que está muerto dentro de usted. Si ya no lee la palabra, si ya no ora, si viene al culto allá de vez en cuando, entonces hoy permita que el Espíritu Santo despierte su alma y que vuelva a tener el hambre y la sed por la presencia de Dios. Pero hay algunos que están cautivos por la desesperanza. Dice Isaías 38:18: porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Hay gente que está dentro de la iglesia, adoran, diezman, ofrenda, pero nunca se han atrevido a hablar de su condición emocional: depresión, angustia, tristeza, ansiedad, deseo de morirse, anhelar la muerte. O sea, están cautivos por un espíritu de muerte. El espíritu del Seol abrió la boca para poder cautivarlo en una prisión de muerte. Y por eso hay mucha gente que viene a la iglesia y todo está bien, pero a la hora de comenzar la palabra se duermen, porque están dormidos. Y lo peor, están bajo una sombra de muerte. Yo estoy segura que esta noche, si yo preguntara cuántos bregan con la depresión, con la ansiedad, cuántos bregan con pensamientos suicidas, yo sé que muchos pasarían acá. Y voy a hacer el llamado, porque yo sé que Dios quiere hacernos libres. Donde hay opresión, cansancio, ¿por qué no vas a la iglesia? Es que me cayó un agotamiento. No se deje engañar. Mi esposo siempre dice, hay gente que llega a la iglesia y a las 11 de la mañana empiezan a dormirse. Y dice, óigame, entienda, es el diablo que le está poniendo sueño. Usted en su casa no duerme a las 11 de la mañana, ¿verdad? Entonces esas cosas tenemos que verlas. Dios quiere hoy despertar su espíritu, pero también sacar toda alma cautiva en un cautiverio de muerte, para que usted vuelva a soñar, para que vuelva a llenarse de esperanza. La esperanza tiene que ver con expectativa. La esperanza tiene que ver con el futuro, tiene que ver con confianza, esperar con anhelo, con placer. Yo estoy esperando con anhelo palabras que Dios me ha dado desde años, pero yo no las he soltado. Estoy esperándolas con anhelo. Voy a adelantarme un poquito y quiero hablar de una palabra también, que es provocar a la acción. En el libro de Jueces nosotros encontramos muchas veces, ellos tuvieron tiempos de libertad y tiempos de cautiverio. Y vemos nosotros un momento en el que Dios despierta a una mujer, Débora, porque estaban ¿en qué? Estaban cautivos. Y entonces Dios despertó el espíritu de esta mujer. ¿Y para qué? ¿Y cómo la despertó? Como una madre para Israel. Entonces, cuando hay un despertar, ¿qué es lo que hace? Provoca una acción. Dice que el Señor le dijo, despierta, despierta Débora. Jueces 5:12. Despierta, despierta, y entró una canción. Levántate, Barak, lleva cautivos a tus prisioneros, oh hijo de Abinoam. El despertar, cuando viene a nuestras vidas, inmediatamente nos levanta y actuamos. Yo creo que esta noche está viendo despertar. ¿Y qué es lo que va a pasar en su vida? Tal vez usted le ha huido al servicio, pero si verdaderamente usted está experimentando un despertar, probablemente hoy o el próximo servicio usted le dirá, pastores, quiero servir. ¿Qué cosas dejó de hacer para el Señor? Pero a causa del despertar usted va a volver a retomarlas. ¿Por qué? Porque el despertar provoca a él actuar. El que nos paremos firme, tomemos posición de qué? De avance. Pero también esta palabra quiere decir
levantar. Y la palabra levantar, esta palabra levantar, conforme a su raíz hebrea, quiere decir cambiar, acondicionarse, erguirse, enderezarse, ratificar, ordenar, restaurar, resucitar. Yo declaro y profetizo que esta noche va a haber un despertar y va a hacer que muchos que han estado en desánimo, en desaliento, que han estado en enfermedad, que han estado siendo golpeados por el enemigo, por opresión, yo declaro que se levantan, que el Espíritu Santo trae un despertar y te levantas de esa condición. ¿Por qué? Porque el despertar te levanta de donde estás y te lleva a una condición mayor. Te levanta, te alza y te hace que puedas sobredimensionarte tanto en lo natural como en lo espiritual. Oh. Muchos se van a levantar en este lugar. Muchos se van a dar cuenta que han estado dormidos. Muchos se han dado cuenta que no estaban listos para que lo profético comenzara a fluir. El despertar activa las voces proféticas, levanta movimientos. Hay altar de adoración, o vamos a hacer tantas noches de adoración. La gente probablemente estará afuera esperando a qué horas abren la puerta para poder entrar. Ustedes están buscando algo, provoquen a Dios. Búsquenlo, pero búsquenlo intensamente. Porque yo he venido esta noche para declarar esta palabra, que hay un despertar en el espíritu para cada uno de los que están presentes, para que puedan levantarse, para que puedan ponerse en acción, para que los ojos sean abiertos, para que se despierten de todo estupor, de todo sueño, de toda acción en la cual el enemigo los ha querido tener atrincherado, con pensamientos de miedo, con pensamientos de temor. Hay algunos que ni siquiera quieren salir porque tienen miedo a que les acontezca algo, que tengan un accidente. Eso es un cautiverio de muerte. Pero yo profetizo hoy que en este lugar, en los próximos días, se van a ver las marcas de un verdadero despertar. Y quiero terminar con esta palabra: excitar. Cuando hay un despertar profético, Dios comienza a mover sus alas sobre nosotros, soltando corrientes de aire, incitando sus polluelos a volar. ¿Quién es el águila madre? Él. ¿Quiénes son los polluelos? Nosotros. Veamos el cántico de Moisés. En Deuteronomio 32:11 dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Yo quiero declarar hoy que hay un excitar del espíritu en tu espíritu, y que vas a ser levantado. ¿Para qué? Para poderte llevar a dimensiones más profundas del espíritu, para que puedas anhelar más tiempos de comunión con Dios, como el águila que excita su nidada. Yo declaro que Dios está revoloteando en este lugar sobre tu cabeza, en tu espíritu, para excitarte, para decirte: vamos, esta palabra es para ti. Levántate, despierta, ya no duermas. Libérate del desánimo, libérate de la depresión, libérate de la tristeza. Oh, Ven, derrama de tu espíritu. Oh. Sea hoy, que sea ahora. Ven, derrama. el cántico de Moisés. Moisés pudo ver tantas experiencias de Dios, pero él hace la comparación de la madre águila. Porque la madre águila, cuando ve que el aguilucho ya tiene tiempo para volar, comienza a ponerle junto a los gusanitos y la comida que le lleva palitos, espinas,
Porque el polluelo solo sabe comer y dormir. Pero cuando ya mamá águila dice: no, ya mucho he dormido, te vas a tener que despertar. Y entonces junto al gusanito le pone algo, y cuando dice acostarse, entonces viene y le puya, y luego va para el otro lado igual, hasta que llegó el momento donde ve la madre águila y dice: es hora de volar. Y entonces él mismo lo agarra y lo lanza. Y cuando, él no sabe lo que es volar todavía, pero cuando va en picada para abajo, ¿qué es lo que hay abajo? Las alas extendidas de mamá águila, que lo levanta. Pero que le dice: no, pequeño, tienes miedo. No, lo vuelve a alzar, lo vuelve a levantar, lo vuelve a tirar, hasta que aprenda a volar. Dios va a estar provocándolos uno y otra vez, hasta que ustedes aprendan a hacer lo que Dios quiere que hagan, hasta que ustedes despierten de tal manera que lo profético sea como un río en esta casa, donde desde la adoración, desde la alabanza, desde la danza, la palabra, todo el mover, una vida profética. Que sea ahora, ven, derrama de tu espíritu. Que sea hoy, que sea ahora, ven, derrama de tu espíritu. ¿Sabes? Cuando comienza a haber un despertar en nosotros, el intelecto comienza a juzgar lo que hacemos. Ay, no, pero eso es no, yo siento como que es una locura. Ay, no, yo siento que eso no. El intelecto, las fortalezas mentales. Pero qué bueno es que hoy nos pongamos livianos en el espíritu y que dejemos que mamá águila nos tome sobre sus alas y nos pueda hacer volar y nos pueda levantar hacia alturas espirituales donde nunca antes habíamos ido. Y entonces sea una iglesia de visiones, de sueños, de liberaciones, una iglesia de sanidad, una iglesia de restauración. Sé que lo es, pero el río profético, cuando comienza a fluir en una casa, la gente se libera aún sin que nadie le imponga manos. Cierto día, una madre llevó a un niño que estaba muy mal de salud, y entonces ella le dijo, la vecina que es miembro de la iglesia, y le dijo: este domingo predica la profeta, les lleve al niño, le dice, pero es que él no para de vomitar, él no para del dolor. Y le dice: usted no se preocupe, yo voy a estar cerca de usted y yo la voy a asistir. La cosa es que empecé a predicar y a predicar, y el niño vomitó una vez, pero el vómito fue de liberación. Y cuando el niño le dijo a la mamá: mamá, ya no me duele nada, y la fiebre había desaparecido, sin que nadie le impusiera manos. ¿Por qué? Porque es un lugar profético donde la presencia de Dios permanece 24/7. Porque hicimos de ese lugar una morada para Dios. ¿Y cómo preparamos ese lugar como morada para Dios? Madrugadas de adoración, noches de adoración, vigilias de adoración, días de ayuno. ¿Y sabes qué? Dios le gusta que nosotros lo busquemos. ¿Sabes que era tan hermoso lo que pasaba mientras buscábamos desesperadamente la presencia del Señor? Milagros, milagros. Gente que era sanada, los que estaban endemoniados se liberaban, y nadie les ayudaba porque cada uno estaba metido en su adoración con Dios. Yo quiero declarar eso para esta casa: una iglesia con un río profético. Y más pronto de lo que ustedes se imaginan, hay un cambio sobrenatural para esta casa. Sobrenatural. Y la alabanza será un arma de guerra para ustedes. Y la alabanza será un arma de guerra. Será también el camino para hacer que el fuego de Dios arda. Cuando yo dije veo fuego, yo miraba llamas de fuego.
en diferentes lugares, pero esas llamas de fuego eran activadas mientras saltaban, mientras danzaban, mientras gritaban. O sea que el Señor me mostró que la alabanza en esta casa va a ser una marca de poder. La alabanza trae liberación. La alabanza trae gozo. La alabanza rompe las cadenas. La alabanza es lo que nosotros declaramos de lo que Dios puede hacer. Y al declarar las obras de Dios, ¿qué es lo que produce? Una fe más violenta. Porque la alabanza tiene que ser con la exaltación de las obras de Dios. Cuando declaramos lo que Él hizo, y cada vez que traemos a memoria lo que Él hizo, ¿qué es lo que provoca? Más fe. Y si hay más fe, ¿qué hay más? Poder. Por eso cadenas se van a romper en esta casa. Y sentí muy fuerte que el poder de la alabanza va a caer en esta casa de una manera sobrenatural. Yo quiero que usted se ponga de pie. Como un río. 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 Yo quiero que levantes las manos y puedas declarar conmigo: gracias, Señor, por esta palabra. Te pido perdón por haberme permitido adormecerme. Despierta mi espíritu. Pero dígaselo con vehemencia: despierta mi espíritu. Vamos, dígaselo. Los quiero oír. Vamos. Trae un despertar a esta casa. Vamos, dígaselo. Trae un despertar a esta casa. Estoy listo para que tú, Señor, revolotees sobre mí. Que traigas un excitar, Señor, y que me hagas revolotear como los polluelos. Vamos, dígaselo. Vamos. Quiero llamar personas que tienen problemas de depresión, opresión, cansancio, que se identifican con ese cautiverio de muerte, pensamientos suicidas, sueños, temor a que alguien muera. Por favor, pase rapidito, o los paso yo. Pase, no pierda la oportunidad. Comiencen. ¿Sabe que el Señor me mostró? Cuando vi jóvenes, yo vi muchos jóvenes atados por la depresión, por la opresión, por el cansancio, por la tristeza, aún por pensamientos suicidas. Vuelvo a hacer el último llamado porque el tiempo se nos está yendo. Pasa. Esdras, pasa ahora, porque hoy se va a orar por ti. Pásalo aquí.